Bienvenidos, vamos a desarrollar la unidad número 1, comenzando con los recursos naturales. Para adentrarnos a recursos naturales debemos hablar del entorno natural. Y el entorno natural es todos aquellos elementos de origen natural, animal, vegetal, químico y energético que le ofrece la naturaleza al hombre. Para que los recursos naturales sean en sí recursos naturales, estos elementos deben ofrecer al hombre algún tipo de utilidad física o estética, sea actual o futura. Es decir, los elementos naturales ofrecen al hombre una utilidad física o estética. Es muy importante la diferenciación entre naturaleza y recursos naturales y también entre recursos naturales y el medio ambiente. Cuando hablamos ambiente, hablamos del entorno natural en que el hombre desarrolla sus actividades. Por lo tanto, va a incorporar a los recursos naturales dentro del ambiente, pero también aquellos que a través del efecto del hombre en el desarrollo de sus actividades se producen con los recursos naturales, como ser, por ejemplo, los ruidos sonoros, la contaminación ambiental. Entonces, aquí vemos la diferenciación entre el entorno natural, la naturaleza, los recursos naturales y el medio ambiente. Cuando hablamos de recursos naturales y sus caracteres, debemos mencionar por lo menos 4. Uno es la permanencia y estabilidad en algunos, que significa que con la actividad del hombre no llegamos a la extinción de ellos, sino que se regeneran. Cuando son limitados, es decir, que sí por la actividad del hombre, estos en su fuente de origen se extinguen y dejan de existir. Resistencia en su utilización, que nos referimos a la resistencia natural que la naturaleza ejerce sobre el hombre cuando el hombre ejerce fuerza para poder hacer uso y aprovechamiento de los mismos, y la interdependencia porque los recursos naturales se relacionan entre sí. Cuando hablamos de clasificación, los podemos clasificar en renovable, que son aquellos que la naturaleza constantemente los genera a través o a pesar del uso del hombre, los recursos no renovables, que son aquellos que su explotación llevan a la extinción, y el recurso natural y cultural, que es aquel que necesita del hombre y su participación, como por ejemplo la cría de ganado o el cultivo. Otro tema a desarrollar es el dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales. Vamos a hablar de un dominio originario que a través del artículo 124 se otorga a las provincias con respecto a los recursos naturales, en el cual debemos diferenciar dominio de jurisdicción, diciendo que dominio es el derecho real que se otorga sobre una cosa para su uso, goce o disfrute, siempre y cuando teniendo en cuenta los límites previstos por ley, y la jurisdicción, que es aquella potestad que se le otorga a un órgano con poder sobre las causas o los temas que son sostenidos o los cuales se desarrolla la materia de su competencia. Entonces, si hablamos de dominio originario, el dominio originario los tiene las provincias, y si hablamos de jurisdicción, la jurisdicción es de orden nacional. Esto es muy importante porque luego vamos a ver esta jurisdicción y dominio tanto en los órdenes legislativos, en los órdenes judiciales y en los órdenes administrativos. Es muy importante también que esta clasificación de correspondencia a las provincias con respecto al dominio originario queda excluido todo aquello que fuera de mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica, los cuales se reserva la nación a través de la jurisdicción federal. Cuando hablamos de competencias judiciales, aquellas causas que fueran divididas en territorio, por persona y por materia, que son de orden local, será tratada por la jurisdicción local, y todas aquellas que intervenga una o más provincias será de jurisdicción federal. La competencia normativa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que después más adelante vamos a desarrollar cómo fue su recepción en el derecho argentino, podemos decir que el artículo 41 pone en cabeza del Estado Nacional la legislación de los presupuestos mínimos de contenido ambiental,
que sería el umbral mínimo que se debe respetar todo habitante del territorio de la nación, y en cabeza de las provincias, quienes tenían originariamente esta potestad, la reglamentación y complementación a través de leyes y decretos, y en ámbitos municipales a través de ordenanzas y resoluciones. Esta diferencia con respecto a la competencia normativa fue recepcionada también a través de la Corte de Justicia de la Nación, cuando, por ejemplo, en el fallo Roca Magdalena contra la provincia de Buenos Aires, lo que hizo fue la Corte Suprema darles a la provincia el reconocimiento de que era quien debía y podía legislar en más con respecto a la normativa que estaban en los contenidos mínimos de leyes nacionales, puesto que esta reglamentación o complementación siempre pudiera ir en más, pero no en menos. Entonces, este fallo, por ejemplo, es muy importante porque lo que hace es sostener este dominio que tiene la jurisprudencia provincial por estar en más contacto con respecto a las habilitaciones, a los controles, a las prevenciones, de poder legislar de un modo quizás más restrictivo algunas actividades que en materia nacional. Las competencias del Poder Ejecutivo son aquellas de ejercer el poder de policía en el ámbito provincial sobre aquellas que se reserva, y en el ámbito municipal en todas las habilitaciones que vamos a ver en las bolillas 5 y 6 cómo se desarrollan, específicamente en las industrias, en los comercios y en todas aquellas actividades que produzcan o puedan llegar a producir un daño futuro. Y una particularidad es los recursos naturales interjurisdiccionales y el concepto de cuenca. Aquí encontramos que la cuenca hídrica, que reconoce la existencia de un flujo de agua fluvial con todos sus afluentes, que pueden ser en forma subterránea o en afluentes que se encuentra sobre un sistema de aguas como línea divisorias entre varias provincias. La competencia aquí es concurrente, pueden existir tratados interprovinciales en los cuales uno pueda definir cuáles son los límites de cada provincia y cuáles son las responsabilidades para su mantenimiento y preservación.